Buenas noches, bienvenidos señoras, señores, una semana más con ustedes sobrellevando la situación económica que vivimos. La de chistes que se están haciendo estos días, ¿verdad?, con ese asunto de los sobres. En fin, este país se ríe en ocasiones por no llorar, porque desde luego el asunto es más bien trágico que cómico. Que mientras nos piden ajustes y más ajustes y cuando el cinturón ya no da más de sí, haya quien reciba, supuestamente, como se denuncia, esos sobres abultados, desde luego nada recortados, pues no es para reírse, ni mucho menos. Vamos a hablar de ese asunto, pero también, por supuesto, de economía, que es lo que nos ocupa. ¿Cómo eso afecta? Porque en estos días esas noticias están tirando por tierra de nuevo la credibilidad que poco a poco parecía que íbamos ganándonos en nuestro país hacia el exterior. Hablamos de esos temas, pero además también de un asunto que nos preocupa a los ciudadanos. A los diputados probablemente no. Ya saben que con pasar 4 años por el Congreso, significa que uno tiene la pensión garantizada. Los ciudadanos tenemos que trabajar ahora incluso hasta los 67 años. Y a pesar de ello nos preguntamos a estas alturas, y cuando a muchos todavía nos quedan muchos años de vida laboral, ¿lograremos llegar a cobrar una pensión? ¿Es sostenible? Esa es la pregunta que hoy hacemos en Al Día en Economía. ¿Es sostenible el actual sistema de pensiones español? Vamos a, yo creo, tirar por tierra además muchos mitos que se dicen en este momento sobre las pensiones y sobre la seguridad social. Con nosotros, como saben, ya es habitual que esté aquí en este mismo estudio nuestro economista de guardia, Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Pues esa es la intención, explicarles a los espectadores en palabras sencillas, coloquiales, directas, muchas de las cosas que quizá circulan en comentarios, en conversaciones, en emails incluso, y que tienen su parte, ¿verdad?, pero otras mucha que no, ¿no? Bueno, quisiera hacer una precisión. Comentabas de que los diputados y los senadores con 4 años de cotizaciones tienen derecho al 100% de la pensión. No son 4 años, son 7. Son 7, pero claro, además tienen que llegar a cumplir los 65 años. Digo además, ya, como claro, si fuese algo complicado, ¿no? Que ya a los 65 años llegaremos casi todos, afortunadamente, porque la expectativa de vida ya está casi en los 80. Pero evidentemente es una legislación ad hoc muy favorable para ellos, que tienen que de alguna manera retocar y tienen que ponerla como el término justicia, y el término injusticia tiene que ser común para todos. Y para que todos sigamos aceptando y sobre todo creyéndonos de que el Parlamento es donde radica precisamente la soberanía nacional, tienen que ser y legislar para todos igual. No tiene ningún sentido que un ciudadano de a pie tenga que tener 15 años cotizados para que cuando llega a los 65 tener una pensión, pero una pensión mínima del 50% prácticamente, ampliable ahora a 17, que sin embargo haya personas que tengan el privilegio de tener, precisamente los que legislan, tendrían que poner, para dar ejemplo, más dureza. Es decir, si los que legislan dicen que los demás tenemos que tener 17, pues ellos tendrían que tener 20, no 7. Eso, por lo tanto, tenemos muchos problemas en el Parlamento, y entiendo que en vez de hacerlos en pactos, como al parecer ahora el señor Rajoy y el señor Rubalcaba están por la labor, no. Tiene que hacerse con luces y taquígrafos y en sede parlamentaria. Es decir, todo esto hay que dar la vuelta como un calcetín. Esto no funciona. Esta crisis lo que nos tiene que enseñar es que tenemos que hacer muchos cambios. Y uno de ellos, evidentemente, es el de las pensiones. Como tiene que ser, sin duda alguna, todas otras demás reformas que tenemos que hacer. Pero la reforma de las pensiones tiene que hacerla porque es necesario. No olvidemos que en España, por ejemplo, ahora mismo hay 16 millones y medio de personas que estamos cotizando a la seguridad social. Y sin embargo tenemos casi 9 millones de pensiones y del orden de 6 millones de personas que están en el paro, que el paro, como todos sabemos, se cobra de aquellas cotizaciones que estamos trasladando a aquellos que trabajamos. Por lo tanto, esto es un problema gravísimo. O sea, 16 y medio de personas cotizando para prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, no tiene sentido. O sea, esto es inviable. Sin embargo, hoy salen unas noticias, por ejemplo, que en el caso de Alemania hay unos 40 millones de trabajadores y tienen un problema, que tienen 20 millones de pensionistas y con unas pensiones importantes. Lo que pasa es que aunque sea 40 a 20, que sean 2-1, puede parecer que es una cantidad importante si nosotros llegásemos, por ejemplo, a tener 20 personas empleadas para mantener 10 millones de pensionistas. Pero no es la misma proporción, que sea el 50%, siempre será mucho mejor 40 a 20 que 10 a 20, aunque pueda parecer lo mismo.
Tenemos que garantizar una pensión mínima a todo el mundo por la cuestión de ser, por la simple circunstancia de ser un ciudadano español, sea hombre o sea mujer, sin diferencia de género. Y por otro lado, luego habría que capitalizar hasta complementar la pensión por la vía de la capitalización en función de lo que cada uno aportase. Pero lo que cada uno aportase, no que lo aportase la empresa, porque volvemos otra vez a otro problema que estamos haciendo soportar o gravitar sobre un solo elemento productivo como un elemento de la producción, como es la empresa, la cotización social. No tiene mucho sentido. Por tanto, por supuesto que hay que hacer reformas. Seguro que se harán y seguro que de alguna manera enderezaremos esta situación que realmente es tremendamente complicada. Bueno, vamos a hablar de ello inmediatamente, pero ya saben de sobra que nuestro programa, Al Día en Economía, lo hacen ustedes. Básicamente son ustedes con sus preguntas, sus inquietudes, sus curiosidades, sus dudas, sus críticas, que también las hay, lo van a ver, en el día de hoy también hay alguna, los que hacen este programa. Para ponerse en contacto con nosotros existe ese nexo de unión que es nuestro correo electrónico, ya lo están viendo, aldiaeneconomia@teleasturias.com. Ahí pueden dirigir cualquiera de esas sugerencias, ideas, opiniones o críticas, como han hecho hoy dos espectadores a los que vamos a responder con muchísimo gusto, antes de profundizar aún más de ese tema de las pensiones, porque ya digo, hay además mucho mito y mucho tópico que quizá no es del todo cierto. Vamos a intentar descifrarlo con la ayuda de Joaquín Mastache. Pero antes, ya digo, las cuestiones que nos llegaban a través de email. Hace unos días, nos dice Lorena, una espectadora de este programa, hace unos días, observando su programa, quise saber más sobre el autor de los comentarios y experto en economía que ustedes presentan. Mirando en internet, dice, encontré un artículo de La Nueva España en el que se habla de un DVD con recetas para salir de la crisis. Si efectivamente un grupo de expertos en economía tiene soluciones para salir de la grave situación en la que se encuentra España, me gustaría saber si han hecho llegar ese DVD a quien corresponde. Bueno, paramos ahí, para no liarnos. Esa es la primera pregunta. Hablamos de ese DVD y hablamos de dónde ha llegado ese DVD. Es un DVD que lo distribuimos por toda España, e incluso todos los gobiernos, tanto y varios gobiernos autonómicos, incluso en el gobierno autonómico asturiano se lo llevamos al presidente en aquel momento el Cascos. Todos nos acusaron recibo. De alguna manera vemos que existe alguna coincidencia con el gobierno central en la toma de algunas decisiones que entendíamos que había que tomar. Y bueno, pues sí está difundido, sí está coincidiendo con algunas de las reformas que está realizando el Partido Popular, y no porque nosotros lo hayamos recomendado, sino porque de alguna manera son reformas desde la perspectiva del centro derecha y existe una cierta coincidencia entre el liberalismo económico y las aplicaciones que hace el gobierno actual. Pero por supuesto que ha sido difundido. Todos han tenido la amabilidad de acusarnos el recibo y somos conscientes de que lo han visto muchísimas personas, sin duda alguna. Dice Lorena también, por otro lado, quisiera que recordarais qué soluciones ofrece el DVD y si se están llevando a cabo ya. Sí, como decía, algunas coinciden. Por ejemplo, una de las que se ofrecía era la reforma laboral. Hay una que tendría que haberse hecho probablemente anterior a la reforma laboral, que era precisamente la reforma de la administración. Esto es algo que es necesario, no puede existir habiendo 3 millones de personas en el empleo público. Tenemos que retocar sin duda alguna los ayuntamientos, las diputaciones, las autonomías, el gobierno central, empresas públicas. No podemos continuar con 3 millones de trabajadores públicos. Ya se ha hecho por la vía de la reforma laboral algo que era quitarles una serie de privilegios, como es que tenían una jornada laboral menor, de 35 horas, ahora la tienen de 37 y media, cuando el resto de los españoles la tenemos de 40, tendrán que volver a subirse 2 horas y media, tendrán que bajarse el sueldo, porque ya sabemos que hay un artículo publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, donde se dice que el empleo público cobra un 30,8% de media más que la media de los trabajadores españoles, y sin embargo, fíjense lo que está pasando en Sevilla. En Sevilla está la basura sin recoger, porque precisamente no se niegan a aceptar que tienen que subirse 2 horas y media del trabajo y tienen que bajarse un 5% del sueldo. Entonces yo realmente no acabo de comprender por qué existe esta resistencia a poner medidas que son imprescindibles y son absolutamente necesarias. Dice también Lorena, por lo poco que encontré, se refiere a la búsqueda que hizo en internet sobre el DVD y sobre Joaquín Mastache, se habla de reformas que ya se están haciendo y de mayor flexibilidad laboral, que de momento no está dando los resultados esperados porque el paro sigue aumentando. O sea que el DVD tampoco tiene recetas mágicas, ¿no? Bueno, recetas mágicas no existen, porque no seríamos magos, no seríamos economistas. Pero bueno, lo que trato de decir es que la reforma laboral no se puede caer en el sofisma de decir, bueno, como el paro sigue aumentando, la reforma no vale.
No, eso tiene trampa. Ese razonamiento tan simple tiene mucha trampa. ¿Para qué sirvió fundamentalmente la reforma laboral? Sirvió para ajustar las plantillas a las demandas existentes. Y lo dijimos aquí muchísimas veces y no me cansaré de decirlo. Una empresa que tiene pedidos que pueden ser satisfechos por 100 trabajadores no puede tener 200 trabajadores, salvo que los pedidos se duplicasen. Este es el problema. ¿Que para qué sirvió la reforma laboral? Pues para apuntalar puestos de trabajo suficientes para satisfacer la demanda de bienes y servicios existente. Por lo tanto, si no hubiese existido esta reforma laboral, en vez de haberse perdido aproximadamente 600.000 trabajadores, se hubiesen perdido pues más de 2 millones. Que es lo que sucedió por la inflexibilidad que existió en la era del señor Zapatero. En la época del señor Zapatero se perdieron 2 millones de trabajadores. ¿Por qué? Porque bajaron los pedidos como han bajado ahora, pero al existir una resistencia y una imposibilidad de ajustar plantillas, pues se fueron en muchas empresas al traste y entonces fueron no solamente la mitad de los trabajadores o el 40%, se fueron todos para casa. O sea que la reforma laboral era necesaria, incluso yo opino que se ha quedado corta, y ese no es la causa de que siga existiendo paro. Y es más, ya anuncio, y estoy totalmente convencido, que va a existir en lo que queda de año, pues probablemente unos 350 o 400.000 parados más cuando se inicie, más de los que ya tenemos, sin duda alguna, cuando se inicie la necesaria reforma de la administración pública. Sobran muchísimos empleos públicos. No olvidemos que en España hay prácticamente 5.000 empresas públicas que a una media, simplemente pongo, de 50 trabajadores, estamos hablando de 250.000 empleos. Pues de esos pues, probablemente sobren más de la mitad. Y esto es así, y esto nos guste decirlo o no nos guste decirlo, hay que decirlo. Lo que no podemos es continuar manteniendo unos costes improductivos, innecesarios y que están quitando recursos para la verdadera generación y creación de riqueza, que es la que hacen los empresarios a través de las demandas agregadas que hacen los consumidores. Si no hay demanda, no hay puestos de trabajo. Y si los consumidores cada vez tienen menos dinero en el bolsillo, menos van a poder demandar. Esto es así de simple y de elemental. Bien, vamos con el segundo email. Ya saben que pueden dirigir esas opiniones a nuestro correo electrónico, al mismo al que se ha dirigido Isaac Blanco desde Oviedo, a esa dirección que ustedes están viendo ahora mismo. Bueno, dice Isaac: señor Mastache, una vez más le ruego que sea claro al hablar, si algo distingue a Joaquín es que habla claro, y diga que quien tiene la culpa de esta crisis son los políticos y los bancos y no los ciudadanos, dice. Creo que debería dejar de pedir recortes y ajustes a los funcionarios y a los ciudadanos, como le he oído decir en varios de sus programas. ¿No cree gravísimo que los bancos estén recibiendo dinero a un 1% y a continuación lo presten a un 5% cuando no lo utilizan para comprar deuda española, que también se da el caso? Paro ahí, por si quiere. Sí, es una pregunta muy amplia. Hombre, Isaac, le doy muchas gracias por mandarnos este email y de alguna manera coincido con él plenamente en algo. Estoy totalmente de acuerdo que esta es una crisis política con consecuencias económicas. Yo lo vengo diciendo muchas veces, se han tomado medidas macroeconómicas mal tomadas y esto nos ha conducido a esta situación económica casi desesperada. En cuanto a pedir ajustes a los empleos públicos, sigo diciendo lo que dije hace un momento. No debemos de olvidar que los empleados públicos tienen un salario asegurado, tienen un salario que cobran el día 30 de cada mes, tienen un salario que excede en la media en un 30,8% del salario del resto de los trabajadores, y esto hay que ajustarlo. Y además trabajan menos horas, por lo tanto, en vez de tener un 30,8% por encima de la media, yo entiendo, y si no lo quieren ustedes escuchar, lo siento, porque esto es claro, entiendo que tienen que tener un salario menor, porque trabajan menos horas. Por lo tanto, podemos seguir hablando de esto 10 veces, 100 veces, más alto, más bajo, con más o con menos contundencia. Pero yo lo tengo perfectísimamente claro que es así. En cuanto a lo de los bancos, totalmente de acuerdo. Pero vuelven... Lo ha mencionado eso en alguna ocasión aquí también, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Evidentemente no tiene ningún sentido que el Banco Central Europeo preste dinero a los bancos privados al 1% y luego resulta que este se lo preste al Estado al 5%. Es absurdo. No tiene ningún sentido. ¿Pero quién toma esas medidas? ¿Los bancos? No, al banco le viene dada. Al banco le prestan el dinero al 1% y luego él lo presta al Estado porque entiende que tiene menos riesgo que prestarlos a las empresas que están en verdaderas y situaciones muy difíciles. Por lo tanto, siguen siendo medidas macroeconómicas mal tomadas. ¿Por qué el Banco Central Europeo no presta directamente a los Estados el dinero al 1%? Que lo contesten ellos. No tiene ningún sentido. Algo tendrán por ahí que ocultar para hacerlo como lo están haciendo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, sin duda alguna,
es una política financiera macroeconómica mal adoptada por el Banco Central Europeo y, por supuesto, la banca privada se está beneficiando de ella porque están recibiendo dinero al 1 para luego prestarlo al 5 al Estado, sin riesgo, prácticamente. Continúa el email de Isaac y dice también: en el programa del 15 de enero le escuché culpar a Zapatero de no arreglar la situación con los bancos. Me parece un comentario tendencioso porque el actual gobierno de Rajoy, con una mayoría absoluta e incontestable, sigue favoreciendo a los bancos con situaciones como la descrita, dice Isaac. ¿Cómo explica usted, le pregunta a Joaquín, que se cree una tasa cero a los bancos para impedir que regiones como Asturias puedan tener así también una tasa propia a los bancos? Bueno, en cuanto al señor Zapatero, yo no tengo ninguna inquina al señor Zapatero. Lo que tengo, estoy encantadísimo de que haya salido de la circulación política, porque no debemos olvidar algo que es evidente. El señor Zapatero, en el primer gobierno que tuvo, en el primer mandato, en los primeros 4 años, jamás ningún presidente manejó tantos recursos como él. Jamás nadie. Felipe González, Suárez, Aznar, nadie manejó tantos recursos como él. Y nadie los manejó tan mal. Los dilapidó, los malgastó. Y en la segunda legislatura, ningún presidente español, tampoco en la historia de España, endeudó tanto esta nación. Pasó de una deuda de 350.000 millones a más de 700.000 millones. Claro, como en la segunda legislatura no tuvo los recursos por la vía de los impuestos que tuvo en la primera, pues lo que hizo fue generar deuda. Y menos mal que no tenía la capacidad de tirar de la máquina de hacer dinero, si no hubiese creado aquí una inflación increíble. Por lo tanto, el señor Zapatero, bueno, pues ya sabemos que lo que dijo al final de su mandato, que el mejor empleo que existía era el de supervisor de nubes. Yo creo que estuvo siempre en la nube. Y que me perdone, o sea, el señor Zapatero estuvo 8 años en la nube, no sabemos en qué nube, existía crisis, él la negaba, no se enteraba de nada, pero evidentemente al final lo confesó. Él dijo que el mejor empleo que existe es el de supervisor de nubes y ahora creo que está de supervisor de nubes, eso sí, con una soldada muy abundante que ronda los 200.000 euros en el Consejo de Estado. Por tanto, yo, el señor Zapatero, quiero decir que lamentablemente no puedo decir que haya hecho nada bien. En absoluto. Lo único que de alguna manera hizo algo bien fue cuando le obligaron pues a bajar el salario de la función pública, porque estaba muy por encima del salario de la función privada, y de alguna manera pues se equivocó en la congelación de pensiones, porque lo que tenía es que haber sido selectivo en esa congelación de pensiones, que a lo mejor luego hablamos. Habrá que congelar las pensiones más altas y no las más bajas. Por tanto, señor Zapatero, yo lo doy por afortunadamente amortizado. ¿Y sobre la tasa de los bancos que pregunta? La tasa de los bancos, al final, cualquier tasa. Yo como liberal no estoy de acuerdo con que los impuestos sean excesivos. Las tasas, al final, ¿quién las paga? Las paga la ciudadanía. Si a un banco le imponen una tasa por lo que sea, por los activos, por los pasivos que capta, al final va a ir en detrimento del ahorro de las personas que ponemos o que pueden poner el dinero ahí. Por lo tanto, al final, la tasa la paga siempre el ciudadano. O sea, que no nos creamos que va a ir contra la cuenta de resultados del banco. No, va a ir en contra del disponible de los ciudadanos, que es el auténtico motor de la economía. Si el ciudadano no tiene recursos, el ciudadano no demanda bienes y servicios. Y si no se demandan bienes y servicios, la consecuencia es que no hay trabajo. Es que hay cada vez más paro. Y un último asunto al que ya nos referíamos precisamente cuando iniciábamos este programa, Al Día en Economía. Dice Isaac, para terminar, eso por no hablar de lo que se está descubriendo en las cuentas B del Partido Popular y del dinero, dice, que ingresaron precisamente cuando la economía iba bien y nadie se preocupaba porque pudiera explotar la llamada burbuja inmobiliaria. Sobre este asunto de los sobres, Joaquín. Bueno, dicen que a ver los haylos. Creo que al parecer, yo ayer estuve escuchando detenidamente el primer programa de ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y al parecer salió la voz claramente del personaje del tesorero, que no recuerdo ahora su nombre, del Partido Popular, señor Luis Bárcenas. Del señor Bárcenas, y resulta que él niega que esos apuntes sean de él. Él dice que es absolutamente una invención, que esos datos no son de él. Habrá que mirarlo, habrá que verificarlo, pero yo creo que las razones que dio el presidente del gobierno, yo en un principio me las creo. Lo que me resulta tremendamente lamentable, y lo que voy a decir ahora, sé que
se espera que a lo peor diga que sí, que todos son sobres que son imposibles, que no se puede tener esas soldadas tan exageradas. Yo no estoy de acuerdo con que existan esos sobres. Yo me creo que no existen esos sobres, y eso se va a saber. Pero lo que sí veo es algo que me está preocupando muchísimo. Escuchando al señor Lara, al señor Cayo Lara, vaya nombre que tiene, bueno, que le pregunten a César quién era Cayo Lara. Entonces, quiero decir de alguna manera que el nombre ya dice mucho, y sus incendiarios discursos me recuerdan aquel discurso incendiario cuando Pablo Iglesias, el de los 100 años de honradez, el fundador del socialismo en España, el padre político del actual presidente o jefe de la oposición, el señor Rubalcaba, cuando el 10 de julio de 1910 hizo un discurso incendiario dirigiéndose a don Antonio Maura, cuando decía que estaba hasta justificado el atentado personal con que no subiese al poder. A mí esto me está dando mucho miedo. A mí esta preocupación, me está dando mucha preocupación esta forma de dirigirse la izquierda española al jefe de la derecha española y presidente del gobierno, de que tiene que marcharse cuando lleva 9 meses, de que le hayan montado en 9 meses 2 huelgas cuando en 30 años se montaron 6. Todo esto me tiene muy preocupado, esto de alguna manera me huele al 34. Yo sé que esto que estoy diciendo no quiero crear preocupación y no quiero eludir el tema, porque si los sobres existen, todos a la cárcel. Como la película de Berlanga, del amigo Berlanga. Si existen, todos a la cárcel. Pero no solamente ellos, sino también los otros, porque estamos hablando de los seres que está ahí medio tapado, de los seres de Andalucía, que eran 1.000 millones de euros. Y aquí se escandalizan porque este señor, o este individuo, o este personaje, tiene 21 millones de euros en Suiza, que al parecer ayer quiso demostrar de dónde venían. Por lo tanto, calmémonos, y entre que la justicia funcione, actúe y resuelva, lo que no podemos es seguir rodeando el Congreso, lo que no podemos es seguir querer ganando en la calle lo que se ha perdido en las urnas, y lo que tenemos es que ser, de alguna manera, personas civilizadas, y lo que tienen es que ganar las elecciones en la próxima convocatoria, si es que tienen algo que ofrecer al pueblo mejor que el centro derecha. Pero lo que no tiene sentido es este acoso que está existiendo, que vuelvo a repetir, parece que estamos a principios del siglo del siglo XX, y en el año 34. Y vamos camino de ello como esto no se pare. Y los únicos que están dando pábulo a esta situación, ya sabemos quiénes son. Son 2 sindicatos muy conocidos, entiéndase UGT y Comisiones Obreras, Partido Socialista y el Partido Comunista. Y esto no puede continuar así. No pueden seguir escandalizando así a la mayoría del pueblo español, que está demostrando una mayoría de edad tremenda, y que están aguantando tremendas dificultades, como lo están aguantando 6 millones de parados, muchísimos empresarios que no pueden liquidar sus nóminas, que están endeudándose para seguir adelante, y sin embargo se está sembrando un terror que no corresponde con la realidad. Bien, vamos a hablar ya del tema que les anunciábamos para hoy, si son sostenibles nuestras pensiones, si llegaremos a cobrarlas aquellos que todavía nos quedan unos añitos para los 67. Dice una noticia que ha aparecido en estos últimos días en la prensa que Asturias está rozando ya peligrosamente la barrera de los 300.000 pensionistas, es decir, el 30% de la población de Asturias serían ahora mismo pensionistas. Desde luego Asturias por sí misma no podría soportar el peso de las pensiones. Evidentemente la hucha no es solo asturiana, sino claro, es una mezcla, ¿no?, con todas las regiones. En España se hicieron muchas barbaridades, tremendas barbaridades, pero tremendas barbaridades desde la democracia para acá, en el aspecto de las pensiones. No tiene ningún sentido, por ejemplo, las jubilaciones anticipadas que se hicieron en este país. ¿Qué sentido tiene que una persona con 55 años se marche para casa siendo empleado simplemente de una empresa privada como puede ser un banco, con un sueldo de 2.000 euros? No tiene sentido. Si ese banco tiene que prescindir de alguna manera de empleados, pues no tienen que ser jubilados anticipadamente, se van para casa como los demás. ¿O acaso estos 6 millones de parados, no hay muchos de más de 55 años que no se han podido prejubilar? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí lo que hemos hecho es algo que no se podía hacer. Ahora se quiere sacar una ley que se va a sacar donde se va a desincentivar precisamente la prejubilación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Usted quiere prejubilarse con 55 años? Muy bien. ¿Cuántos años tiene cotizados? Pues mira, tiene usted cotizado con el elemento corrector y no sé qué más, 19. Pues a usted come de pensión para casa. Y además no puede trabajar.
Y si no, pues póngase usted a trabajar, o busque trabajo, o haga lo que bien entienda que debe de hacer. Pero no se puede hacer eso. Entonces, en Asturias, precisamente por la siderurgia, por la banca, por infinidad de actividades, la minería, ha habido muchísimas personas prejubiladas. Tengo miedo que de esas 300.000 jubilaciones que hay aproximadamente en Asturias, más de 100.000 sean prejubilados. No olvidemos que en Ensidesa, cuando se llamaba Ensidesa y Unisa, cuando se llamaba Unisa y luego Arcelor, o como se haya llamado, tuvo varias denominaciones, pues hay del orden de 20.000 personas prejubiladas. En la banca, pues hay más de 5.000. Entonces, claro, en la minería, pues tendremos 15.000 prejubilados. Entonces, esto no es sostenible. O sea, esto no se puede seguir haciendo. Entonces, claro, eso es lo que pone en peligro las pensiones, además de que no haya demanda, además de que no haya trabajo. O sea, que vayamos poniendo las cosas en su sitio. Las reformas que hay que hacer son unas reformas que van todas en favor de la generación de riqueza. Tienen que ir todas en favor de la generación de puestos de trabajo. ¿Cómo generamos puestos de trabajo? Pues, para decir de una manera absurda decirlo, bajando impuestos. Claro, porque bajando impuestos liberamos recursos, los dejamos en manos de los demandantes y estos van a generar trabajo. Por lo tanto, hay que hacer una reforma profundísima, que nos olvidemos de las prejubilaciones, que tengamos que ampliar el año precisamente de jubilación. No olvidemos que en el año el presidente Dato, en 1903, creo que fue, es cuando se inició todo el sistema de seguridad social, luego se afianzó en la época del franquismo, por supuesto que en la época de la democracia también se adelantó, se avanzó bastante, pero hay una cosa que está clara, lo que no tiene sentido es que en aquella época estaba pensado el sistema para que la persona durase 68 años y se jubilaban a los 65. ¿Cómo vamos a seguir jubilándonos a los 65 durando 85? No tiene sentido. Salvo que usted quiera jubilarse con unos planes, que a lo mejor es lo que hay que hacer, unos planes privados, una jubilación mínima que sería a lo mejor un 70, un 75%, tanto para el marido como para la esposa, para el hombre como para la mujer, sin distinción de género, mínima, y el resto complementándolo con unas pensiones privadas. Y si usted cree que con 48 años se puede jubilar porque tiene una pensión ya por usted mismo creada, pues se jubila. Pero no puede una persona con 50 años pensar que va a estar 35 años cuando una jubilación de 2.000 euros. Es una economía que lo sostenga. ¿Se puede decir que es sostenible el actual sistema de pensiones? ¿O si no se hacen esas reformas? Si no se hacen esas reformas, yo estoy convencido que no es sostenible. O sea, no podemos sostenerlo. Es absolutamente insostenible. Y luego no tiene ningún sentido que existan pensiones, que yo las conozco, de 300 euros no contributivas y pensiones de 3.000. Pero ¿cómo puede haber esa diferencia? Es absurdo. O sea, el Estado tiene que garantizar una pensión mínima a todo el mundo igual, haya trabajado o no haya trabajado, simplemente por la condición de ser español. Y, por supuesto, los números están echados y los tenemos. Que en España ahora mismo habrá por encima de los 67 años, que yo entiendo que sería la edad mínima para cobrar una pensión, un número de personas que tienen que cobrar todos pues 480 o 500 euros de pensión garantizada por el Estado. Y el resto tendría que complementarlas con pensiones privadas. Evidentemente, habría que empezar de aquí en adelante. Desde aquí hasta ahora. Es decir, sería más fácil resolver el problema para los que tienen ahora 20 años o 22 que para los que tienen evidentemente 58. Pero tenemos que compatibilizar la pensión mínima garantizada por el Estado con una pensión por capitalización realmente privada y cautelada, evidentemente, por el Estado, que precisamente podría ser perfectamente el Estado. No tiene por qué ser ninguna entidad financiera ni aseguradora. Puede ser el Estado el que esos dineros los administre y se los autopreste cuando lo necesite, en vez de pagar el 5% al banco. Una última cuestión, porque ya decíamos que hay que muchas veces resolver tópicos que la gente dice. ¿Cómo funciona, si nos lo puede explicar brevemente, el sistema de pensiones? Lo digo porque hay quien, al llegar a la jubilación, dice, yo ya coticé, lo que estoy recibiendo ahora es lo que yo ya coticé. ¿Pero funciona así? ¿Es como una hucha? No. El sistema de pensiones es un tema de solidaridad. O sea, no es que... Eso tendría que ser así, pero no es así. Es decir, las pensiones tendrían que ser, por un lado, como le dije, una parte fija que garantizase el Estado y una parte variable que es por lo que él hubiese cotizado. Él o la empresa, porque no olvidemos que él no cotiza. Aquí el único que cotiza el 100% de sus cotizaciones son los 3 millones de autónomos. El resto de los trabajadores, públicos o privados, ellos cotizan el 6,35% de su nómina y el 33% aproximadamente lo cotiza
el empresario. Por lo tanto, no es así. Las pensiones se cobran por solidaridad. Lo que se hace es un cómputo de los últimos 15 años que se quiere ampliar a 25 y donde dice usted en los últimos 25 años ha cotizado para percibir una pensión de X miles de euros, 1.500, 1.200, 800, la pensión media creo que está en unos 950 euros, pero volvemos a hacer lo mismo, la pensión media, pero las hay de 300, y las hay de 3.000. Las menos son de 3.000, es cierto. Pero, y han cotizado por ellas, pero no ellos, las empresas. Alguien ha cotizado, está claro. Pero no pueden existir esas diferencias. No podemos sostener un sistema en estas condiciones con toda seguridad. Señores, tenemos que terminar. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, porque es un tema del que perfectamente podríamos hacer una segunda parte en próximos programas. Joaquín Mastache. Seguro. Yo creo que sí, que va a ser necesario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme, gracias. Ya saben que, como siempre, queremos recordarles que sus opiniones son muy válidas, imprescindibles, diríamos, para hacer este programa. Ustedes nos indican por qué camino ir, son como nuestro GPS, así que ya saben que a esa dirección de correo que ahora mismo están viendo en sus pantallas pueden dirigir sus opiniones, sus críticas o sus sugerencias. Por hoy nada más, señores. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.